Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a partir con un pequeño balance en línea de lo que señalaron nuestras autoridades durante la mañana, de lo que fueron las fiestas patrias y el plan 18 Seguro, y luego, como podrán ver, va a centrarse esta vocería en un importante evento deportivo que va a vivir nuestro país a partir del sábado 27, que es el Mundial Sub-20, y por eso me acompaña nuestro ministro del Deporte, Jaime Pizarro. En primer lugar, quiero reiterar que el balance que hemos hecho por parte de nuestras autoridades del Plan 18 Seguro, lo que pudimos presenciar durante el desarrollo de nuestras fiestas patrias, es un balance positivo dentro de todo. Queremos señalar que respecto a los accidentes de tránsito tuvimos una baja, un 36% menos de personas fallecidas en siniestros viales respecto al año 2023, que es el año comparable en materia de cantidad de días de celebración. El año 2023 hubo 52 personas lamentablemente fallecidas en 882 siniestros viales, y este año 23 personas fallecidas, que por cierto lamentamos, ¿no? Porque no queremos vivir y seguir viviendo la pérdida de vida de compatriotas en estas fechas. Y además se registraron 563 siniestros, ¿no? Como lo decía, un 36% menos que respecto al año 2023. En materia de seguridad tuvimos una disminución de un 22,6% de casos policiales en relación al año 2023 también, y un aumento del 109% en materia de fiscalización, es decir, tuvimos un reforzamiento del trabajo de fiscalización de nuestras policías en tanto las fondas, ramadas y en puntos que son críticos en el desarrollo de estas actividades. Y por último, en materia de homicidios, cabe señalar que tuvimos un 40,5% menos que en la semana de Fiestas Patrias del 2024, es decir, hemos tenido bajas sostenidas respecto al año que es comparable en estas celebraciones, pero por cierto que aunque el balance dentro de todo sea positivo, queremos reiterar lo que ha dicho el presidente de la República, que en estos momentos, en los eventos de Fiestas Patrias donde la gente sale a fondas, a eventos masivos donde quiere celebrar efectivamente, lamentablemente hemos tenido nuevamente casos donde hay irresponsabilidad, ¿no? Donde se conduce en estado de ebriedad, donde no hay responsabilidad peatonal, donde se participa en riñas, donde lamentablemente por inescrupulosos, ¿cierto?, por personas que no son capaces de respetar la ley y hacer valer la ley y hacer caso al llamado de las autoridades, terminan generando episodios que tenemos que lamentar, ¿no? Y por eso es tan clave el autocuidado, ¿cierto?, las campañas de toma de conciencia, y esto pasa para todas las personas, ¿no? Civiles, ¿no?, personas de a pie, como también autoridades, ¿no? Y ya tuvimos caso de un alcalde que fue detenido por conducir con alcohol en el cuerpo. Y son cosas que no deseamos que se repitan jamás en nuestro país. Bien, en segundo lugar, como lo señalaba, tenemos un evento deportivo que nos debe llenar de orgullo y felicidad, ¿no? Porque nuevamente nuestro país va a ser sede de un evento deportivo internacional, y esta vez de uno de carácter mundial. Estamos hablando del Mundial Sub-20 de la FIFA. Ya lo hemos señalado, tenemos una inversión de más de 12.000 millones en la modernización de estadios como el Estadio Nacional, el Elías Figueroa, el Fiscal de Talca, el Codelco El Teniente en Rancagua, y además de 19 canchas de entrenamiento, ¿sí? Donde hay sede, hay cancha de entrenamiento, y se está invirtiendo justamente para contar con toda la infraestructura necesaria para la preparación y la realización de este evento deportivo. Además tenemos entradas que se ajustan a las capacidades y poder adquisitivo de las familias para que todos y todas puedan participar de este evento. Estamos hablando de entradas que van desde los 3.450 pesos hasta los 14.000 pesos. Es decir, queremos que este Mundial Sub-20 sea una fiesta familiar para todas las familias chilenas, que independientemente de su lugar de origen y poder adquisitivo puedan participar y alentar a la Roja Sub-20. Queremos señalar también que esta tarea que tenemos por delante busca consolidar a nuestro país como un anfitrión confiable. Esto es importante. Después de los Panamericanos y Parapanamericanos se dio cuenta que tenemos la capacidad en gestión, en recursos humanos, en recursos financieros, en cobertura, en participación de nuestros compatriotas. Somos un país confiable que da garantías para poder realizar estos eventos de buena manera.
en seguridad y con el disfrute de todos y todas. Y por eso, ya de cara al Mundial Sub-20, queremos reafirmar que somos un anfitrión confiable, capaz de organizar eventos de carácter internacional. Este va a tener una magnitud un poco mayor, ¿no? Y articulando en una capacidad de gestión que es importante reconocer no solo a ministerios, sino que a los ministerios junto con municipios, con organismos de carácter privado, ¿no? En carácter también mundial, justamente para que promovamos un deporte que esté en el centro también de nuestras preocupaciones, ¿no? Y que contribuya a mejorar la calidad de vida, la justicia social y también la salud mental, ¿por qué no? Porque cuando tenemos a referentes importantes de nuestros jóvenes compitiendo en grandes ligas, también contagiamos a otros jóvenes a poder desarrollarse en el área deportiva y evitar también caminos que no son deseados para la trayectoria de vida de estos jóvenes, hombres y mujeres que son parte de nuestra patria. Con esto quiero pasarle la palabra a nuestro ministro de Deporte, que nos podrá contar más detalles de este importante evento que comienza el sábado 27. Ministro. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero respecto de este evento es señalar que, tal como la ministra hacía referencia a que nuestro país es un anfitrión destacado, y creo que eso se ha venido generando también en múltiples eventos una vez que ya pasaron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Disfrutamos la fecha mundial de rally en la región del Biobío. Tuvimos una Copa Davis que también resultó un muy buen evento deportivo. Estamos ahora en víspera de este Mundial Sub-20, que por supuesto es de las categorías más atractivas que puede tener un evento de esta naturaleza. Nos alegra recibir a estas 23 selecciones visitantes que van a estar distribuidas en 6 grupos, 4 sedes para albergar este torneo, y nos alegra también infinitamente que sean las regiones de nuestro país también muy protagonistas en este evento. Hay que recordar la región de Valparaíso, con el Estadio Elías Figueroa, la región de O'Higgins con el Estadio Codelco El Teniente y la región del Maule con el Estadio Fiscal de Talca, además de la sede principal que es el Estadio Nacional. Recordarles que el Estadio Nacional y el Estadio Elías Figueroa tienen 2 grupos en esas sedes. Así que creo que también es una buena noticia para poder participar y acompañar lo que va a ser este desarrollo. Quisiéramos destacar particularmente toda la coordinación intersectorial que este evento nos ha exigido, desde las policías, desde aduana, migraciones, todo lo que es la logística para que efectivamente cada una de las delegaciones pueda contar con su espacio físico de entrenamiento, con su recinto de concentración, con los traslados adecuados y, por supuesto, tratando de cumplir con el desarrollo de la actividad deportiva. Hemos tenido en ese aspecto una colaboración de múltiples ministerios y servicios que nos han acompañado en este proceso, así que a todos ellos muchas gracias por esta participación. Adicionalmente, aquí se señalaba previamente que al mejoramiento de estos estadios, que han pasado a tener condiciones realmente excepcionales, y lo digo, por ejemplo, la iluminación hoy de estos 4 recintos es realmente óptima, dado que es para poder cumplir con transmisiones en HD. Así que en este punto en particular, agradecer a las empresas que también han intervenido. Y donde hay sede, lo señalaba la ministra, hay recintos de entrenamiento que deben estar habilitados para que cada una de las selecciones pueda cumplir su proceso de preparación. Y en ese aspecto también agradecemos la contribución tanto pública como privada por facilitar espacios que nos permitan que estas selecciones puedan prepararse y puedan cumplir con su rutina habitual. Y por último, hacer un llamado. Hoy tenemos más de 200.000 entradas ya vendidas. Sin embargo, nos queda todavía una disponibilidad de entradas y particularmente en regiones. Así que hacemos el llamado para que efectivamente puedan concurrir, puedan acompañarnos. Creemos que la realización de un evento no solo es la motivación y el entusiasmo de un deportista de nuestra selección por competir en su país, por hacerlo en lindos recintos, por hacerlo con estadios llenos, sino además
en generar incentivo y motivación en nuestros niños y niñas que van a asistir y que van a querer verse representados también por ellos. Así que agradecer toda la colaboración que hemos tenido. Estamos ya en los días finales. Por supuesto que agradecerles a quienes también de parte de los gobiernos regionales y los municipios nos acompañan en este proceso y desear que nuevamente nuestro país pueda seguir siendo un anfitrión. Antes de terminar, solo recordar que terminado el Mundial Sub-20 nos vienen inmediatamente otros 2 eventos internacionales importantes en nuestro país. El Mundial de Ciclismo Pista, UCI, que se va a desarrollar en octubre, y a continuación, partiendo a fines de octubre y desarrollándose las primeras semanas de noviembre, el Parapanamericano Juvenil. Así que tenemos un semestre de mucha actividad y es por eso que queremos aprovechar esta instancia para relevarlo y agradecer también toda la colaboración que hemos tenido. Gracias. Gracias, ministro. Ahora sí, ¿las preguntas? Sí, hola, muy buenas tardes. Ministra, le quería preguntar, bueno, por este viaje del presidente Gabriel Boric, va a participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿va a haber un apoyo explícito a la expresidenta Michelle Bachelet a su eventual postulación a dirigir este organismo? ¿Van a haber actividades también junto a ella durante estos días que él esté allá? Y lo otro, en otra materia, si tiene detalles o información, ministra, que nos pueda entregar sobre eventuales cambios a las tarifas de consumo de agua potable. Muy en otro ámbito. No tengo detalle respecto a eso, respecto a su última pregunta. Ahora, tomándome de su primera pregunta y a propósito de esta nueva gira del presidente en el marco del 80º aniversario de las Naciones Unidas a realizarse en Nueva York, el presidente de la República va a liderar una agenda de trabajo que ha sido coherente en sus casi 4 años de mandato, ¿no? Reforzando una política de Estado, que es defender y promover el multilateralismo, reforzando una política de Estado que tiene que ver con defender y promover la democracia y los derechos humanos, y también reforzando una política de Estado que ha seguido incrementando en nuestro mandato, que tiene que ver con los acuerdos en materia comercial para promover nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestras naciones, nuestros países, y también atraer de mejor manera las inversiones extranjeras, ¿no? Donde nuestro país ha generado mayor confianza respecto a inversionistas extranjeros. Eso se ha dado cuenta las cifras, ¿no? En nuestra agenda económica, tanto a nivel nacional como internacional, ha dado confiabilidad, certezas para los inversionistas. Y también respecto a nuestros organismos internacionales que hoy día muchas veces están siendo cuestionados por extremismos y cuyo rol debe defenderse, ¿no? Y promoverse y actualizarse también en el marco de lo que es el concierto internacional que está tensionado. Estamos atravesando momentos muy difíciles para nuestra humanidad por guerras, por invasiones, por genocidio, el genocidio del gobierno y el ejército de Israel contra Gaza, contra los gazatíes, que tiene miles de víctimas, entre esos mujeres y niños, bebés, y por lo tanto es también un llamado que va a hacer el presidente a reforzar los compromisos en el marco de nuestras instancias multilaterales con el respeto, promoción y resguardo de los derechos humanos y de las democracias, ¿no? Eso es muy importante porque Chile no es ajeno a lo que está pasando en el mundo y no lo es porque no puede ser ajeno a lo que está pasando en el mundo. Lo que pasa en el mundo impacta la vida de los chilenos y chilenas, impacta en su situación económica, impacta también en la situación migratoria, impacta y puede obviamente generar riesgos para el futuro de nuestras generaciones si es que no atajamos a tiempo los conflictos que están sucediendo y que amenazan nuestra humanidad. Y por lo tanto, efectivamente, la participación del presidente no solamente va a reforzar lo que ya ha señalado en distintas instancias, en la India, antes Nueva York, desde China, desde Brasil, es decir, en todas sus giras internacionales que tiene que ver con el compromiso al multilateralismo, con la promoción del intercambio a favor de nuestras naciones y el respeto a la democracia y los derechos humanos. Y en ese marco, obviamente, se va a dar la discusión y la intervención, tanto en la Asamblea como en sus instancias bilaterales y, por cierto, también en esta segunda reunión ampliada de alto nivel que es en defensa de la democracia, luchando contra el extremismo. Democracia siempre, tuvimos su primera versión aquí en nuestro país y esta va a ser la segunda versión para darle continuidad a este encuentro de alto nivel con distintos mandatarios y mandatarias.
Y sobre esa pregunta, no puedo adelantar, la verdad, lo que va a ser nominaciones o propuestas, ¿no? A encabezar el siguiente periodo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ustedes saben que esto, como lo dijo el propio presidente de la República, es una decisión de la exmandataria, Michelle Bachelet, pero sí podemos reiterar que contamos con una expresidenta desde Chile que tiene un transversal reconocimiento a nivel internacional, prestigio y valoración, y eso no solamente por su rol como expresidenta de Chile, sino que en su rol como lideresa en la agenda internacional de promoción de la democracia y los derechos humanos. Ella ya ha tenido una experiencia en esos ámbitos que ha sido valorada transversalmente a nivel internacional, ¿no? Y que, por cierto, también tiene un reconocimiento en nuestro propio país. Pero sobre las bilaterales, reuniones, evidentemente yo no puedo adelantar esa agenda del presidente más allá de lo que en la comunicación pública se le ha informado a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a raíz de todo esto que han relevado durante este último tiempo, liderazgo, la trayectoria de la expresidenta, quiero preguntarle en ese mismo contexto porque por parte de dos candidatos de oposición en ese mismo tema se han dado dos opiniones o posturas que son bastante contrarias. Porque por un lado está la del candidato Johannes Kaiser, que rechaza esta candidatura de Bachelet, incluso ha señalado que existe alguna sospecha de que él o ella haya podido llegar a este cargo de alta comisionada de derechos humanos en razón de un acuerdo que trajo personas de nacionalidad haitiana a nuestro país. Eso es lo que dice el candidato Kaiser, y por otro lado, por eso le decía que son opiniones opuestas, porque el candidato José Antonio Kast en particular hablaba de que sería bastante importante en este caso, o sería un orgullo que un chileno o una chilena pudiera dirigir un organismo internacional. ¿Cómo toma el Ejecutivo estas dos opiniones que son bastante opuestas, lo decíamos, y en particular los dichos del candidato Kaiser? Miren, nos parece importante recordar y reiterar que la expresidenta Michelle Bachelet goza de un importante prestigio a nivel internacional por su trabajo y compromiso con la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo. Así como lo señalábamos anteriormente, recientemente lo queremos reiterar. Independientemente de las declaraciones de los candidatos, ¿no? Yo creo que cualquier chileno y chilena de proponerse su nombre a liderar las Naciones Unidas, debiese sentirse orgulloso, orgullosa de que un chileno o una chilena dirija una instancia tan importante para el mundo como son las Naciones Unidas, ¿no? Y por lo tanto creo que independientemente de las diferencias políticas que se puedan tener al interior de nuestro país, sobre todo en contextos de elecciones presidenciales, hacia afuera, debemos ser uno solo detrás de nuestra bandera y alguien que sea propuesto, o eventualmente, ¿cierto?, propuesto de nuestra nacionalidad, debería alinearnos en ese ámbito. Ministra, aprovechar de preguntarle también por un tema que usted conversó en la mañana también, en una entrevista. ¿Cómo toma el Ejecutivo, cómo toma el presidente las críticas que se le han hecho a él por sus dichos referidos al presidente Trump? Esto en el contexto de su viaje también hasta ese país. Usted hablaba de que esto básicamente se trataba de una falta de respeto incluso a la patria. ¿Cuál es su postura respecto a los dichos que se han dado en el contexto de las declaraciones del mandatario? Mire, nuestro presidente ha sido de una sola línea al referirse a los temas internacionales o incluso respecto a las necesarias condenas a acciones que atenten contra la democracia y los derechos humanos, ¿no? Y ha tenido una agenda sostenida, sistemática y coherente con esa materia. Lo extraño es que aquellos que a veces solicitan o presionan al mandatario a referirse a los derechos humanos o al respeto a la democracia para un caso, después le pidan no referirse cuando tiene que ver con otro caso, ¿no? A conveniencia. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que reforzar el llamado a respetar la investidura presidencial en el sentido de que un presidente, y particularmente el presidente de nuestro propio país, no puede estar sometido, subordinado al gusto o disgusto del mandatario de otro país por lo que pueda además creer un parlamentario, un partido en nuestro país, ¿no? A veces hemos escuchado a distintas figuras políticas decir el presidente no puede referirse a esto, el presidente va a molestar a otro mandatario, y la verdad es que yo creo que por un mínimo de respeto a nuestra dignidad, a nuestra soberanía,
eso no debiese ser parte de la conversación, ¿no? El presidente en el concierto internacional se le respeta y sobre todo cuando tenemos un presidente que ha tenido solo una línea en materia de democracia y derechos humanos. Buenas tardes, ministra. A prácticamente una semana de que se presente el presupuesto 2026, quisiera saber si se conversó este tema en el comité político y qué tan complejo es elaborar un presupuesto con tantos requerimientos de recorte de gastos que se hacen por parte de distintas instituciones. Bueno, estamos trabajando en la ley de presupuesto, como lo hemos hecho siempre, con mucha responsabilidad fiscal y social, entendiendo que nuestro país no puede seguir la tendencia de endeudamiento que estaba teniendo antes de que llegáramos a la administración, porque más deudas son más intereses y pagar más intereses significa pagar menos en áreas sociales que son importantes como salud, educación, seguridad, vivienda, ¿no? Entonces hay un componente importante de responsabilidad fiscal justamente por responsabilidad social. Y eso se va a ver reflejado evidentemente en la ley de presupuesto, ¿no? Vamos a mantener la política de responsabilidad fiscal sin dejar de lado nuestros compromisos sociales atendiendo a necesidades sociales que existen en nuestro país. ¿Qué es fácil? No es fácil. Obviamente, nunca la ley de presupuesto ha sido fácil ni elaborarla, ni menos tramitarla, con la diversidad de miradas que existe, sobre todo en el Parlamento actual, ¿no? Pero tenemos un compromiso, una decisión, un mandato del presidente que está trabajando día tras día nuestro ministro de Hacienda junto con la DIPRES en conversación con los distintos ministerios y también con distintos actores que se ven impactados con la ley de presupuesto, ¿no? Pero por sobre todas las cosas pensando en nuestros compatriotas, ¿no? Porque la gente tiene que saber que la ley de presupuesto no es solamente una ley de carácter técnico, es una ley que fija un horizonte y un rumbo de gasto público que tiene que preocuparse obviamente de que los hospitales funcionen con su personal, ¿cierto? Que los colegios puedan tener también su personal, que se continúe con la política de emergencia habitacional para poder atender a la demanda de vivienda, que continúe, ¿cierto? Con las políticas de seguridad que hemos ido reforzando para enfrentar el crimen organizado y junto con ello hacer que cada vez menos tengamos que pagar o cada vez tengamos que pagar menos en intereses de deuda que creció mucho a propósito sobre todo de la pandemia, ¿no? Entonces, ese es el marco de trabajo, pensando, insisto, en los componentes técnicos de una ley de presupuesto, pero por sobre todo pensando en los componentes sociales, que son los que más se impactan cuando se propone, se legisla en esta materia. ¿Cómo está, ministra? Quería preguntarle cómo el gobierno toma la, más que denuncia, acusación directa que hizo la senadora Jimena Rincón en contra del ministro Álvaro Elizalde, asegurando que en su oficina, o sea, acá en La Moneda, se ideó este frustrado intento por la reelección por la región del Maule. Yo sé que usted en la mañana ya se refirió sobre el tema, dijo que efectivamente aquí el ministro no ha participado en esta causa, pero más allá de eso, si es verdad o mentira, ya se instaló por lo menos la duda de que acá en La Moneda se ideó eso. ¿Qué le responde usted a la senadora Rincón? Mire, la verdad es que nuestro gobierno no se ha pronunciado ni se va a pronunciar sobre las declaraciones de los candidatos o sus partidos que han sido objetados por tribunales. Esto ya pasó, por ejemplo, con el candidato Jadwe y ahora con la candidata Rincón. Y en esto hemos tenido solo una posición, porque son organismos autónomos, no es ni responsabilidad, ni deber, ni facultad, ni atribución del Poder Ejecutivo ni pronunciarse sobre esto, ni intrometerse en estos procesos que son de carácter judicial, ¿no? Entonces, no nos podemos hacer cargo de las declaraciones de la senadora en ese sentido, ¿no? Porque, insisto, esto lo resolvió un tribunal electoral y son esos los organismos competentes, ¿no? El Poder Ejecutivo y menos un ministro de Estado. ¿Perjudica la gestión del gobierno que por lo menos se instale ya la duda de que acá se está, por ejemplo, interviniendo electoralmente? Es que hay una instalación de la propia senadora de esa duda, pero insisto, nuestro gobierno no tiene nada que ni entrometerse ni referirse al respecto porque no es competencia del Ejecutivo este tipo de sanciones que están, insisto, en manos y en poder de tribunal, en este caso del Tribunal Electoral. Ahora, si otras personas quisieran empañar el trabajo legislativo para sacar adelante proyectos a la cuna, por ejemplo, para Chile, el proyecto subsidio unificado al empleo, el proyecto de levantamiento del secreto bancario, incluso, por ejemplo, la ley de presupuesto que estamos conversando recientemente, ya es
resorte, o sea, eso es harina de otro costal, ¿no? Y hemos tenido en otras oportunidades personas en el Parlamento que han querido mezclar las cosas y eso termina perjudicando no al gobierno ni a los parlamentarios, lamentablemente termina perjudicando a las personas, ¿no? Entonces yo esperaría que eso no sucediera, si es que apunta usted a esa duda, ¿no? Si es que esto puede interferir en la tarea de gobierno. Yo esperaría que no, si es que ponemos en el centro a las personas, tenemos que seguir contribuyendo a que la agenda legislativa avance para sacar, entre otras cosas, insisto, sala cuna, subsidio al empleo, entre otras tareas que tenemos pendientes. Ministra, buenas tardes. Se Buenas cumple tardes. un año ya del caso Monsalve y le quería preguntar respecto a si ustedes confirman lo que Monsalve señaló en la entrevista de La Tercera, que él avisó previamente al gobierno todo lo que iba a decir cuando renunció acá en La Moneda. Mire, sobre esto ya nos hemos referido, nosotros no tenemos nada más que agregar, esto es un tema que está en sede judicial 100%. Nosotros hemos colaborado y seguiremos colaborando con la justicia en lo que se requiera, pero no tenemos nada más que agregar y menos, insisto, polemizar por entrevistas en prensa del imputado, ¿cierto? Formalizado ya, y además con medidas cautelares aplicadas, ni tampoco respecto a trascendidos de la prensa. No tenemos nada más que agregar respecto, ya no hemos pronunciado de manera sistemática durante mucho tiempo sobre esto y está en sede judicial. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle de una entrevista que el presidente del Partido Comunista sostuvo con Pablo Iglesias. En ella, él hace una crítica al gobierno en su fase de instalación. Dijo que el gobierno no tuvo un denominado veranito de San Juan porque pasó de directo al plebiscito constitucional que se jugaba ese año. Dijo que el Ejecutivo empezó a girar sin reflexión alguna e incluso con un poquito de arrogancia de que el gobierno comenzaría en septiembre de ese año, coincidiendo con el plebiscito de septiembre. ¿Reconoce el gobierno esta crítica? ¿Considera que tiene asidero? Él apunta a una arrogancia y también a una desorientación del Ejecutivo en su instalación. Mire, las críticas son legítimas de los partidos, sean oficialistas o de oposición, respecto a la evaluación que puedan hacer del gobierno, sus primeros meses, sus últimos meses, vendrá después el balance. Lo que yo puedo señalar al respecto es lo que ha dicho el presidente de la República. Llegamos a asumir el primer año de gobierno con una situación muy crítica en el país, con un ascenso del crimen organizado, veníamos saliendo más de una pandemia, veníamos también con una inestabilidad política muy grande, con alta conflictividad social tras el estallido social, veníamos con una crisis en la educación, producto también de los efectos de la pandemia, ¿no? Alta deserción, inasistencia escolar. Veníamos obviamente con una situación muy compleja que tuvimos que saber administrar y poder reorientar, ¿no? Y canalizar los distintos problemas que estamos viviendo a través de una política nacional contra el crimen organizado, ¿cierto? De un reforzamiento de la política de educación para normalizar la situación de las escuelas, con una política sistemática en materia económica para estabilizar la situación, valga la redundancia, económica del país, hacer retroceder la inflación, recuperar las inversiones, recuperar poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y además poder administrar de buena manera dos procesos constitucionales que vivió Chile, ¿no? Con participación, de manera democrática, etcétera, etcétera. Entonces, está bien, obviamente las críticas son legítimas, pero este es un gobierno que le ha tocado no solamente llevar a cabo su programa, sino que hacerse cargo de crisis de arrastre que ha tenido que administrar, sortear, para poder estabilizar la situación país respecto a cómo estaba el 2022, el año que asumimos. Ministra, sobre otro asunto, también quería preguntarle por declaraciones que hizo el candidato Eduardo Artés contra José Antonio Kast, una advertencia, mejor dicho, que Artés le dirigió a Kast. Dijo que la calle y la izquierda no va a dejar gobernar a Kast, que así como sacaron a Pinochet en su momento, un gobierno de Kast no va a durar nada. Yo le quiero preguntar, porque más allá de que esto pertenece a un debate electoral, si es que el Ejecutivo toma distancia de estas declaraciones, puesto que el candidato se arroga la representación de un sector que podría confundirse con el del gobierno cuando él habla de izquierda. Entonces, yo le pregunto si es que se toma distancia o qué opinión considera respecto de esta advertencia. Sí, mire,
A ver, obviamente, en primer lugar, el candidato el que tiene que hacerse cargo de sus declaraciones y del impacto que tienen estas, ¿no? Siendo un candidato presidencial que apuesta a la presidencia de la República. Para nosotros como gobierno, el valor de la democracia está en primer orden, ¿no? Y eso implica respetar su ordenamiento jurídico, sus instituciones, el Estado de Derecho, y eso pasa obviamente también por los propios candidatos y candidatas presidenciales, ¿no? Importante que cuando se participa en este, como dicen, juego democrático, se participa en el sistema electoral, se aspira al Parlamento, independientemente de los cambios y transformaciones que hay que hacer en nuestro país para profundizar en democracia, para profundizar en derechos humanos, haya un mínimo de respeto a su institucionalidad, ¿no? Y eso es clave y es la posición que ha fijado el gobierno, en la cual puedo reiterar a propósito de estos dichos. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes, ministro, también gracias por la paciencia. Ministra Vallejo, ¿cómo asume el gobierno las declaraciones de quien hasta hace no mucho fue el director del Servicio de Impuestos Internos sobre sus temores o miedos de que funcionarios del organismo administren o gestionen la información que esté bajo reserva bancaria, digamos? ¿Y cómo va a hacer el gobierno para defender en la Cámara el proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica y que incluye precisamente herramientas para facilitar el levantamiento del secreto bancario? A ver, me parece una falta de compromiso con la propia institución que él presidió y desconocimiento, porque el Servicio de Impuesto Interno es una institución con prestigio, con facultades y herramientas que al propio Congreso le ha entregado y que funcionan, ¿no? Y además es una institución que hoy día tiene que aplicar una ley que también fue fruto de un acuerdo bastante transversal en el Parlamento para darle las herramientas suficientes en hacer valer justamente este estándar o mínimo de que en Chile se pagan los impuestos, ¿no? Y para todos. No solamente para las personas que tienen que pagar el IVA, por ejemplo, sino que las normas antielusión tributaria que están reflejadas en el proyecto de cumplimiento tributario justamente buscan que la ley sea pareja para todos. Y el Estado de Chile no deje de perder tantos recursos porque algunos inescrupulosos hacen planificaciones tributarias que finalmente derivan en una elusión tributaria que es básicamente no pagar lo que tienen que pagar, ¿no? Para financiar hospitales, consultorios, comisarías, puentes, caminos, escuelas, etc. Pero además eso ya está zanjado, ¿no? Ahora lo que está en discusión en el Congreso Nacional es, en el marco del proyecto de inteligencia, el nuevo proyecto de inteligencia, el facilitar cierto levantamiento del secreto bancario en el marco de las facultades de la unidad de análisis financiero, que es algo que transversalmente también se ha solicitado, ¿no? ¿Para qué? Para perseguir la ruta del dinero, no en el caso del cumplimiento tributario, sino que en el caso de la persecución del crimen organizado. Entonces, yo no sé si está confundiendo los planos de discusión, pero lo que sí puedo señalar es que hay dos debates que son distintos. Uno ya está zanjado, que es lo que le corresponde al Servicio de Impuesto Interno, y otra cosa es el levantamiento del secreto bancario para perseguir a los narcotraficantes, a las personas que están detrás del delito de sicariato, o sea, todo lo que está detrás del crimen organizado que mueve plata y que mueve sus dineros también a través de cuentas bancarias, ¿no? Y por lo tanto es importante dar las facultades de pesquisa y de alerta a la unidad de análisis financiero sin dejar de tener, obviamente, las posibilidades de recurrir a las instancias judiciales, como está contemplado, obviamente, en esta iniciativa legislativa. Ministro, buenas tardes. Ministro Pizarro. Preguntarle dos cosas. Si va a estar el presidente Gabriel Boric en la inauguración del Mundial Sub-20. Y lo segundo, hay un aforo limitado para el partido de la selección de rugby del próximo fin de semana para clasificar al Mundial de Rugby. ¿Cuál es su posición y si hay alguna gestión para que se pueda jugar el partido con el aforo completo? Bueno, lo primero, en referencia a lo que es el protocolo de la inauguración del Mundial Sub-20, está en proceso, pero siempre el presidente, respecto de los eventos deportivos y de los eventos internacionales,
ha mostrado no solamente su interés y disposición, sino en muchos de ellos también ha estado presente. Así que, obviamente, si la agenda lo permite, esperemos que pueda estar también, incluso previo a lo que va a ser el partido de nuestra selección, que se desarrolla el sábado 27 a las 20 horas. Así que eso en primer término. Respecto del partido de los Cóndores, que se va a desarrollar en el Estadio Sausalito el día sábado también por la tarde, se provoca ahí un cruce de actividades. Sin embargo, también hemos tenido la posibilidad de conversar con las autoridades regionales respecto del análisis que pueda tener para permitir una mejora respecto del aforo, ¿no?, que está considerado para este día sábado. Insisto, entendiendo que hay una situación que obliga, tanto por los dos grupos que están en el evento, las actividades que hay de fin de semana, así que esperamos que eso se pueda resolver, porque también entendemos que deportivamente este encuentro es muy relevante y es el paso a un grupo mundial, así que entendemos el significado que tiene y también nos alegra que sea una región del país la que está promoviendo también llevar adelante esta organización. Ministro, gusto saludarlo. Una consulta también para usted sobre la logística para el Mundial Sub-20 en materia de seguridad, particularmente preguntarle el siguiente caso que se puede dar perfectamente. Va a venir la selección argentina, van a venir aficionados argentinos y probablemente hay alguno o más de uno con una prenda de Independiente de Avellaneda. ¿Qué va a pasar en esos casos en materia de seguridad? ¿Va a haber algo más que el simple llamado a que no haya algún disturbio o algo, por ejemplo, prohibición de usar cierta vestimenta para los aficionados argentinos? ¿Cómo va a ser? Sí, ahí se ha estado trabajando en la mesa respecto de lo que son programaciones, horarios, la utilización de los recintos de concentración, como también de los recintos de entrenamiento para evitar que se provoque alguna complejidad. Y obviamente que se ha ido analizando por cada una de las sedes y se ha tenido presente también las situaciones que han ocurrido recientemente, entendiendo que es un evento distinto, entendiendo que hay múltiples actores diferentes, pero creo que siempre es bueno tenerlo muy presente. El ministro de Seguridad se ha referido a la cantidad de efectivos que van a estar disponibles tanto en los recintos de concentración, en los recintos de entrenamiento, como escolta de las delegaciones y por supuesto también en los recintos, y esperamos que esa cobertura y esa coordinación funcione óptimamente como ha pasado también en todo el resto de los recintos deportivos y de los eventos que ha organizado nuestro país. Muchas gracias. Tengan buena semana. Gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.